buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. En este capítulo vamos a ver la continuación del juicio de Dios. Recordemos que eso es lo que ha estado sucediendo. Unos nuevos puntos, castigos que son muy específicos, también son conocidos, que pues van en contra de quienes se rehusaron a creer en Cristo, ¿no? Pero como siempre vamos a empezar en oración. Señor Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos das, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos de que hable a nuestro corazón, Señor, de que no sean solo palabras vacías, sino que de verdad podamos ver qué tienes para nosotros en este nuevo día, en este nuevo tiempo. En tu santo nombre Jesús, amén y amén. Bueno, antes de empezar, recordemos un poco en dónde estamos, qué es lo que ha sucedido, para poder comprender un poco mejor lo que va a pasar. Para esto vamos a ver un poco de contexto sobre todo el capítulo anterior. Pero como contexto general, como también mencionaba antes, recordemos que el apóstol Juan está viendo todo lo que va a suceder en el futuro, en el juicio final del Señor sobre la tierra. Todo son visiones y visiones. Todo es algo que el Señor le está mostrando a Juan. Y él está presenciando los juicios, situaciones y hasta historias que van a suceder para poder escribir este libro de Apocalipsis. De hecho, en el capítulo 14, que es el capítulo anterior, tenemos 3 partes, por así decirlo, 3 títulos, y cada uno de ellos empieza de prácticamente la misma forma. Dicen, después miré, vi, miré, y así vamos a ver que se la pasa a Juan porque ese es el énfasis que él quiere hacer. Todo esto él lo está viendo porque son visiones que Dios le está mostrando. Así que eso es lo que está sucediendo en general. Pero pasa algo muy interesante, y es que si leemos el final del capítulo anterior, pareciera que es el final de todo. Dice que ya la tierra fue cegada y que el juicio final llegó, de que ya fueron muertos todos los que estaban en contra y que ya el Señor acabó con todos. Pero en este capítulo, cuando lo leemos, nos damos cuenta que sigue la descripción del juicio. Siguen habiendo más situaciones, más castigos. Y lo que pasa, probablemente lo que dicen, es que el libro no tiene un orden del todo cronológico. Y es como si ahora Juan se devolviera un poquito para dar más detalles acerca de cómo fue el juicio. Y eso es lo que es este capítulo. Y de aquí en adelante vamos a tener detalles acerca de cómo es el juicio del Señor en contra de la tierra. Es así como podemos empezar con el capítulo 15. Hay información muy interesante. Así que en ese momento Juan está viendo ese juicio y todo lo que va a pasar. Dice que vio algo más, es lo que nos dice en el primer versículo, que en medio de todo fue llevado a algo más. Y el primer versículo dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces aquí se nos presentan estos nuevos castigos y, como dice allí, postreras, es decir que estos son los últimos castigos o las últimas plagas. Si recordamos, hasta ahora teníamos los sellos, que fueron los primeros, el grupo de 7, luego vinieron las trompetas, 7 trompetas, y ahora estamos aquí, 7 plagas que después se nos van a decir que son 7 copas de ira. Todos estos son nombres y ya veremos a qué se debe. Son los últimos castigos y, al igual que los anteriores, van a ser globales, es decir, van a afectar a todo el mundo y van a erradicar la maldad del mundo por fin. A eso se refiere con que consumaban la ira de Dios. Recordemos lo que es consumar. Consumar es llegar a un fin o completar. La ira de Dios se completaba, conseguía su propósito final. Es decir que con esto toda la tierra va a ser juzgada finalmente. Todo pecado va a ser juzgado. Estamos en la recta final de los tiempos. Empieza lo último que Juan nos va a poder decir del juicio sobre la tierra, porque esto ya va a finalizar. Avanzamos con los versículos 2 y 3 que nos dicen: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen,
y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En el versículo 2 se nos vuelven a mencionar dos elementos muy interesantes. El primero es este mar de vidrio. Antes se nos había dicho que ese mar reflejaba la gloria de Dios, por eso era como el vidrio. Pero esta vez tiene algo diferente. Dice que es de vidrio mezclado con fuego. Y eso se debe a que también representa el juicio que está sucediendo. Y esto nos lleva a algo muy importante que debemos recordar. Y es que el juicio de Dios nunca va a hablar mal o hacer quedar mal a Dios. El juicio de Dios nunca va a manchar su gloria. Todo lo contrario. Dios es un Dios santo y por eso no puede dejar que el pecado siga allí en la tierra. Su grandeza y su gloria también están con su santidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que tenemos es ese grupo de personas. Se nos dicen que son el grupo que alcanzó la victoria. La primera vez que vimos a estas personas fue en el capítulo 7. Tuve el privilegio de compartir también ese capítulo y lo que decíamos era que esas personas eran las que tenían sus vestiduras blancas y que eso también nos hablaba de su santidad. Eran personas que habían dejado el pecado atrás. Y aquí tenemos más datos acerca de ellos. Dice que alcanzaron la victoria sobre la bestia. Significa que estas personas son mártires. Ellos vivieron el periodo de tribulación y se rehusaron a obedecer a la bestia y a dejarse marcar. Por eso mismo, la bestia los asesinó durante la tribulación y ahora están allí frente al Señor. En esto podemos ver una aplicación interesante. La aplicación es que estas personas, a los ojos humanos, podría decirse que perdieron frente a la bestia, porque quizás fueron humillados, quizás fueron torturados, quizás pasaron un muy mal momento y finalmente fueron asesinados. Aún así, se nos dice que son ellos los que tienen la victoria. Puede no parecer lógico, pero poder estar frente al Señor con vestiduras blancas y poder adorarlo sabiendo que en vida se le agradó es lo que nosotros llamamos victoria. Así que, hermanos, no importa si en alguna situación de nuestras vidas el mundo cree que perdimos, o no importa lo mal que lo pasemos, si sabemos que eso representa una victoria para con Cristo Jesús. Aun si es algo irracional, como para ellos el no dejarse marcar tal vez a los ojos del mundo era irracional, pero sabemos que tenemos victoria con Jesús. Y en el versículo 3 vemos que lo único que queda por hacer es adorar a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar hacer y lo que haremos una vez tengamos su victoria. Después de esto, ya empieza el cierre del capítulo. El capítulo en realidad es muy breve, tiene más 8 versículos. Y aquí ya va a empezar a mencionar ese nuevo juicio del que hablábamos, que son esas copas. Así que leemos el versículo 6. Nos dice: Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Hay un par de cosas importantes que podemos rescatar de ahí. La primera es que ellos salen del templo. ¿Qué significa eso? Significa que salen de la presencia de Dios. Todo lo que hacen es por dirección y autoridad de Dios, no por ellos mismos o por alguien más. El juicio que viene es de parte de Dios. Ellos solo son instrumentos que llevan a cabo una tarea que Dios les dio. La ira es de Dios. El juicio es de Dios. Todo lo que está sucediendo viene de parte de Dios. ¿A qué nos suena esto? Esto suena a lo que hacemos nosotros hoy en día. Puede que no directamente con el juicio, obviamente, como lo están haciendo los ángeles, pero tenemos que recordar que todo lo que hacemos para el reino de Dios es de Dios. De Él viene la autoridad, de Él viene el poder, de Él vienen los talentos, los dones, el denuedo, todo lo que podamos usar para su gloria es de Él.
Nosotros solo somos herramientas que Él usa con un propósito. Obramos de parte de Dios. Eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta. A Dios es a quien servimos porque Él nos lo da todo. Además de eso, se nos dice que sus vestiduras eran muy peculiares, y eso refuerza algo que ya mencioné. De sus vestiduras dice que van vestidos de lino y tienen un cinto de oro. Tanto el lino como el oro nos hablan de lo mismo, significan santidad y pureza. Y es que así es el juicio de Dios. No importa que sea su ira, es la ira de Dios y es la ira santa y justa. Algo totalmente diferente a lo que nosotros podríamos hacer como seres humanos. Como seres humanos, cuando tenemos ira, usualmente estamos cegados, usualmente estamos dejándonos llevar de la emoción, quizás incluso tenemos odio, son impulsos, son cosas irracionales, injustas y que lo más probable es que nos lleven a arrepentirnos de lo que hagamos. Pero estamos hablando de Dios, y Dios lo hace todo justo y perfecto, aún esas cosas que no pueden quizá tener sentido para nosotros, pero para Él sí. Y Él tiene una ira justa y santa. Su juicio, su castigo sobre la tierra es justo e incluso misericordioso. Eso es lo que representan estas vestiduras. Y así es como acaba este capítulo. Fue un poco difícil, honestamente, porque es como un capítulo de transición. Simplemente nos están presentando lo que va a suceder. Realmente no ha sucedido nada aún. Pero pues en este punto estamos como a puertas de quizás los peores castigos que va a traer el Señor sobre la tierra. Recordemos, los últimos. Como siempre, todo esto, y casi que en general todo el libro de Apocalipsis, es una invitación a glorificar a Dios y nosotros a serle fiel hasta el final. Así que recordemos rápidamente qué vimos hoy. Primero, tenemos que alcanzar la victoria frente a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Así parezcamos ser derrotados, lo importante es la victoria en Cristo. Segundo, adoremos al Señor desde ya, porque ese es nuestro propósito y es lo que vamos a hacer. Tercero, somos instrumentos en la mano de Dios. La autoridad, gloria, poder y todo lo demás viene de Él y es gracias a Él. Y por último, los juicios e ira del Señor son santos y perfectos. Nunca creamos que no. El Señor lo hace y lo hace de una forma santa y justa. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos este mensaje, Padre. Estamos aquí y te pedimos, Señor, por nuestros corazones, que sigamos fieles a ti, Señor, y que esto no sea como solo algo que escuchamos, Señor, no sea como, sí, Apocalipsis, sino que de verdad sea algo que mueva nuestro corazón y nos lleve a obrar para agradarte. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.